Hoy vamos a hablar de la película que cambió para siempre el mercado del cine e inauguró los taquillazos veraniegos, además de provocar más de una fobia al mar. Hablamos de Tiburón, el primer gran éxito de un jovencísimo Steven Spielberg que se estrenó el 20 de junio de 1975. Como en casi todas las películas de las que hablamos en este espacio, el rodaje de Tiburón fue también un auténtico caos. No solo se pasó de presupuesto, sino que también sobrepasó el tiempo de rodaje. El presupuesto inicial de $4 millones se triplicó hasta alcanzar los 12 millones, y el rodaje finalmente se alargó durante 159 días en lugar de los 55 que estaban previstos inicialmente. Se emplearon sobre todo tiburones mecánicos, que funcionaron fatal. Esto obligó a Spielberg, que estaba empeñado en rodar en el mar con las dificultades que eso conlleva, a mostrar menos el escualo de lo que tenía pensado. Un tiburón mecánico al que se bautizó con el nombre de Bruce, en honor al abogado de Spielberg. Como digo, Tiburón fue el primer taquillazo veraniego y cambió el modelo de negocio para siempre, ya que hasta entonces el verano era la época con los peores estrenos. Fue la primera película que superó los $100 millones de recaudación. Solo en su primer fin de semana en Estados Unidos casi recuperó la inversión inicial. Digamos que fue el primer gran blockbuster de la historia que acabó con el Hollywood del cine de autor y arriesgado que caracterizó a los 70. La cinta inventó el merchandising que después perfeccionaría George Lucas en Star Wars. Se sacaron camisetas, vasos de plástico, un libro de cómo se hizo, toallas de playa, mantas, disfraces, tiburones de juguete, juegos de mesa, pósters, colgantes de dientes de tiburón, pijamas, pistolas de agua, etc. Hablando de decisiones comerciales, uno de los grandes aciertos fue su título, Jaws, mandíbulas en inglés, ya que se barajaron otras opciones como el silencio de las profundidades, la quietud de las aguas, el ascenso del Leviatán, las mandíbulas de la muerte o las mandíbulas del Leviatán. Y al contrario que ocurre la mayoría de veces, la película está universalmente mejor valorada que la novela en la que se basa. Los productores admitieron que si se hubieran leído el libro de Peter Benchley 2 veces, se habrían dado cuenta de los problemas que tendría adaptarlo y jamás se habrían embarcado en el proyecto. Pero se embarcaron, y lo que más cambió respecto al libro fue que todos los personajes son mucho menos oscuros y más simpáticos. Es más, el autor del libro y Spielberg discutieron tanto sobre el final que el director se vio forzado a expulsar del set del rodaje al escritor, que consideraba que el destino del escualo era poco creíble. Para hacer más simpáticos a los personajes, Spielberg reclutó un cómico amigo suyo, Karl Gottlieb, que acabó reescribiendo casi toda la historia durante el rodaje. Además de contribuir al guión, aparece en la película como el editor de un periódico local. Los actores tardaron en llegar. Benchley quería nada menos que a Robert Redford, Paul Newman y Steve McQueen en los papeles principales. Robert Duvall rechazó ser Brody porque quería interpretar a Quint, y Charlton Heston fue descartado por Spielberg porque quería que el protagonista fuera un hombre corriente. También se barajaron nombres como John Boyd y Jeff Bridges para Hopper. Los actores protagonistas, finalmente Robert Shaw y Richard Dreyfuss, se llevaron a matar durante la grabación. El choque entre sus personajes coincide con el que se produjo en la realidad entre los actores. Shaw, además, estaba borracho en la mayoría de escenas. De hecho, su enganche a la bebida arruinó la primera toma del emblemático monólogo sobre la presencia del personaje en el buque de guerra Indianapolis, porque arrastraba las palabras. Varias escenas del tiburón al final de la película se grabaron bajo el agua en Australia, con tiburones blancos de verdad. En uno de estos rodajes, realizados por especialistas, un escualo se quedó atascado en la jaula del equipo y la destrozó tratando de salir. Tiburón fue la primera peli en la que Spielberg no rodó la escena final, en este caso porque pensaba que el equipo le tiraría al agua tras un rodaje infernal. Ahora se ha convertido en tradición que no esté presente el último día de rodaje. Y lo dicho, esta película provocó un pánico generalizado a meterse en el agua que redujo la afluencia playera en 1975. También tiene la culpa de la mala imagen de los tiburones en la sociedad. Fomentó la caza, que redujo drásticamente su población, aunque también aumentó el interés científico por estos animales. En cuanto a la popular e icónica banda sonora de la película, cuando John Williams tocó la melodía por primera vez, Spielberg pensó que se estaba riendo de él.
Se ha especulado que la banda sonora recuerda al latido del corazón del tiburón bajo el agua o a la respiración de un ser humano. Lo cierto es que Williams ganó el Oscar por esta composición. Tras Tiburón hubo un Tiburón 2, pero los productores decidieron no seguir tentando la suerte y acordaron que la historia no daba para más. Con esto en mente planearon una parodia al estilo de Aterriza como puedas llamada Tiburón 3 Humanos 0, en la que el guionista era John Hughes y el posible director Joe Dante. Lo que sí hubo finalmente fue un musical. Pues esto ha sido todo. Nos vemos pronto.